cables. Somos Vaino Bruno y David Gómez. Y bueno, empezamos nomás. A la hora de diseñar una instalación, vamos a tener que tener en cuenta... Perdóname, Gómez. Sí. Yo me olvidé de preguntarle a ustedes. A este tema de cable, ustedes, o sea, en su conjunto, todo el curso, ¿lo ven en alguna instancia de la carrera? ¿Ven algunas, hacen algún estudio del tema de cable, como ser materiales de uso eléctrico? ¿Ven algo? En materia de materiales, no vemos el cable, pero vemos, por ejemplo, los últimos exámenes finales, te daban un cable y vos tenías que poner las partes y los materiales que estaban hechos. Y después, en instalaciones vemos cables, pero son cables de baja tensión y es la composición, digamos, la armadura, el conductor y demás, la parte de aislante. ¿Y en mediciones eléctricas ven algo de lo que es la medición del factor de...? Sí, vimos, cuando yo lo cursé, que fue en el año 2016 me parece, vimos un megado, pero no sé si lo habrán hecho después. No, en el año que yo cursé no pudimos megar un conductor porque, bueno, el ingeniero tenía que pedir un equipo para megar. ¿Y el factor de pérdida, alguna vez escucharon algo hablar del factor de pérdida de los cables? ¿La tangente delta? Eso lo vimos en los materiales. En el ensayo, sí. O sea que también son, quiero saber, ¿no es cierto?, si son más o menos todos términos comunes los que vamos a utilizar acá, como para decir, bueno, ya algo han visto, ¿no es cierto? Para, a lo mejor algunos temas, los muchachos lo van a pasar más rápido, porque decir, bueno, esto ya lo vimos, ya hay historia pasada. ¿Estamos? Así que adelante, David. Bueno, para elegir un cable, tenemos que tener en cuenta el medio en el que vamos a hacer la instalación, porque se sabe que no es lo mismo una línea aérea que una línea subterránea. Va a diferir el tipo de aislante también. Y otra clasificación en la que vamos a entrar es la configuración del campo eléctrico que presentan diversos tipos de cables. Bueno, acá tenemos, dentro de esta clasificación, tenemos dos tipos de cables. Por un lado están los cinturados, que están formados por, o sea, el conjunto de cables, o sea, imaginemos un cable tripolar. A ese cable tripolar se le pone una pantalla metálica que encierra el conjunto de cables dentro de los aislantes y el relleno correspondiente. Esos son cables cinturados. Ya vamos a mostrar una imagen. Y tenemos los cables apantallados, en los cuales se pantalla cada conductor por separado. Esa es la diferencia. Los primeros se usan para voltajes más bajos y los segundos para tensiones más elevadas. Acá en esta imagen podemos ver de arriba, no sé si se ve el cursor. El cable de arriba es un cable de tipo cinturado. Y acá podemos ver en la imagen del medio cómo el campo eléctrico se comporta dentro del aislante cuando tenemos dos cables juntos. Acá vemos que hay una zona en donde el campo eléctrico tiene mayor intensidad que en la zona de atrás. ¿Se ve el cursor? Sí, se ve. Sí, se ve bien. Bien. Esto puede traer problemas de aislación porque se puede romper el aislante. Para solucionar este problema se le coloca una vaina metálica, también llamada pantalla, cuya función es distribuir el campo de manera radial a lo largo de todo el aislante, como se ve en la imagen de abajo.
Acá tenemos otra imagen de un cable tripolar apantallado y vemos cómo se comporta el campo de manera radial dentro del aislante. Bueno, acá hay unas imágenes de la composición de los cables. Vendría a ser un cable de 3 por 150 de aluminio, donde acá vemos el conductor propiamente dicho, se ha ido de una capa semiconductora. Después de esta capa tenemos el aislante. Después tenemos otra capa semiconductora y finalmente la pantalla que mencionábamos. Este vendría a ser un cable apantallado. La función que cumple la capa semiconductora es la siguiente. Por ejemplo, vemos este cable acá que, bueno, dice tetrapolar, pero parecía un pentapolar. La sección del cable, del conductor, digamos, no es regular. Esto nos puede traer un problema que sería que cuando el campo eléctrico sale del conductor, no lo hace de manera uniforme, y eso puede traer el mismo problema que decimos recién de, de zonas en el aislante que estén sometidas a mayor potencial. Para solucionar ese problema, se emplea la capa semiconductora que rellena esos espacios, volviendo la superficie un tanto regular para que la dispersión del campo eléctrico sea homogénea. Acá en estas diapositivas tenemos un poco lo que dije recién. La función de la capa semiconductora es homogeneizar el campo eléctrico, mejorar la distribución del campo eléctrico en la superficie del conductor y convierte en cilíndrica y lisa la superficie del conductor, ya que puede concebirse como parte integrante del mismo. También es un dato importante decir que a partir de los 3,3 kV los conductores deben tener sí o sí la capa semiconductora. Acá hay algunas funciones de la pantalla metálica: confinar el campo eléctrico en el interior del cable, lograr una distribución simétrica y radial del esfuerzo eléctrico en el seno del aislamiento, limitar la influencia mutua entre cables eléctricos, evitar o al menos reducir el peligro de electrofusiones y conducir la corriente de cortocircuito monofásico. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, otro parámetro que tienen los cables, además de la resistencia que ya conocemos, que está dada por el efecto de la temperatura y el efecto de Askin, cuando se trata de una línea tenemos problemas como el efecto de proximidad. Aquí en esta imagen se ve claramente. Nosotros estamos analizando, supongamos que estamos analizando el conductor este más grande que está cortado en medio, que conduce una corriente I en el sentido que lo indica. Y vamos a estudiar la influencia del campo eléctrico producido, del campo magnético producido por la corriente que circula por otro conductor que está próximo al que estamos analizando. Acá vemos que esta línea de campo induce una corriente en este sentido antihorario, y esto se traduce a una concentración, o mejor dicho, a un aumento de la densidad de corriente en la parte izquierda del conductor y una disminución de la densidad de corriente en la parte derecha, porque acá tenemos una componente en sentido contrario al flujo de corriente que venimos teniendo en el conductor. Este efecto puede traer, o sea, trae un aumento de la resistencia por calentamiento en esta zona. Esto es lo que se daría el efecto proximidad.
Acá en esta gráfica podemos ver en función de la distancia de separación de los cables, el aumento porcentual de la resistencia por efecto de proximidad. Tenemos distintas curvas, como por ejemplo conductor pleno de 400 milímetros cuadrados, que se encuentra a una distancia de 4 centímetros de otro conductor. Vemos que el aumento porcentual de la resistencia debido al efecto de proximidad es de un 5%, mientras que para el mismo conductor a la misma distancia, pero de una sección del doble, el incremento porcentual se asciende a 5 veces el valor anterior. Por eso es muy importante en muchos casos segmentar la sección justamente para evitar este efecto. Bueno, el efecto pelicular es otro también que se da, que, que surge de las líneas de campo producidas por la corriente propia del conductor, que se cierran dentro del conductor propiamente dicho. Estas líneas inducen corrientes en sentido, como vemos acá en la imagen, y se nota claramente como en la parte del centro estas componentes de corriente tienen sentido opuesto al flujo principal de corriente. Esto se da en corriente alterna y este efecto aumenta en función de la frecuencia, porque estaremos aumentando la reactancia inductiva del cable. Acá vemos la distribución de corriente del conductor, si fuese corriente continua, y acá vemos la distribución de corriente en caso de corriente alterna. Se ve claramente el efecto. Esto también trae pérdidas porque se concentra una mayor densidad de corriente en las periferias del cable y una menor densidad en la parte interna. Acá otras curvas en función del diámetro del cable y el tipo de cable, las pérdidas por incremento de la resistencia. Acá en esta imagen se ve muy bien cómo es que trabaja el efecto de proximidad. El cable portador de corriente induce este campo, induce estas PEM que originan estas corrientes en el conductor del lado, que favorecen la densidad de corriente en el lado interno y una disminución en el lado derecho. Bueno, hay una norma que es la IEC 287/94, que define cómo calcular la resistencia del cable teniendo en cuenta estos efectos. Esta es la fórmula que dice la norma, y estos son factores que dependen de la proximidad y del efecto superficial. Acá unas fórmulas para cómo calcular los factores a la hora de querer calcular la influencia de los efectos en el cable que estemos analizando. Este es para el cable con sección circular, donde DC es el diámetro del conductor, S son las distancias de separación de centros de conductores en disposición simétrica, y en caso de disposiciones asimétricas se debe tomar la distancia equivalente que está dada por esta operación. Y caso P, por lo general se toma 0,8, y bueno, para casos especiales se debe consultar en la norma. Esta expresión es para cables extendidos en tubos de acero,
vemos que diferencia un factor nomás, 1,7. Y bueno, eso sería lo que respecta a cables y resistencia y, y los efectos que mencionamos. Ahora vamos a meternos en el cálculo de inductancia y reactancia inductiva. Vamos a empezar con cables trifásicos sin pantallas y cables monofásicos sin forro metálico. Esto se puede interpretar como una línea aérea. Entonces el cálculo de reactancia inductiva es la misma expresión que para una línea aérea, que es esta que vemos acá, medida en ohm por kilómetro. Si ahora nos vamos a cables trifásicos con Discúlpame, pantalla, David. Viendo sí, esa ingeniero. fórmula, ¿qué comparativa podemos ir haciendo con línea aérea? Es que básicamente un cable sin pantalla metálica se comporta como una línea aérea. Y acá tenemos la distancia equivalente entre las fases y el radio de los conductores. Bien. Suponete que ese RMG se convierte en un R de radio de conductor si tenemos un solo conductor por fase. Y el D equivalente es la distancia media geométrica entre fases. Claro. Bien. ¿Y qué conclusión podría sacar de decir, bueno, de lo que es el valor de la reactancia inductiva en línea aérea y de un cable subterráneo? Un cable aislado. Y bueno, evidentemente van a ser las distancias distintas, porque si hablamos de una línea subterránea, tenemos aislantes de tipo sintéticos que no lo vamos a tener en una línea aérea, en donde el principal aislante va a ser el aire. Entonces ya de entrada van a cambiar las distancias equivalentes en este caso, o DMG. Claro, o sea, pero no interviene, o sea, ya sea aire o sea un elemento sintético, no interviene la constante dieléctrica en el fenómeno de la reactancia inductiva. Acá interviene la permeabilidad magnética. Pero fundamentalmente en esta expresión, lo que vamos a notar una gran diferencia entre línea aérea y cable o cable subterráneo, o apto para enterrar en definitiva, porque va a ser subterráneo si no enterramos, es la relación del D equivalente sobre el RMG. O sea, esa relación es mucho más grande en líneas aéreas que en cables. Por lo tanto, la reactancia inductiva, como parámetro longitudinal en líneas aéreas, es muy importante comparada con la de cables. Y las mayores caídas de tensión, debido a la impedancia longitudinal, la vamos a tener debido a la resistencia del cable en subterráneo o en cable que en línea aérea. A ver, no sé si me perdí lo que dije. La reactancia inductiva... Me parece que lo dijo al revés. Claro, deja de tener preponderancia en cables. Las mayores caídas de tensión en líneas aéreas se van a deber a la reactancia inductiva. En cambio, las mayores caídas de tensión en baja tensión la vamos a tener debido a la resistencia. O sea, en cable la vamos a tener debido a la resistencia del cable. A ver, en cable no se acostumbra a tener más de un conductor por fase. O sea, por lo general es un conductor por fase. Y así fuera, las distancias del radio que llevaría a la misma fase sería mucho menor a la distancia de la cruceta esa que veíamos que se pone en una línea aérea. Y la distancia entre fases, el D equivalente, es mucho menor. Entonces,
eh, el logaritmo es mucho menor y por lo tanto provoca que sea menor la reactancia inductiva. Eso es lo que se refería. Perfecto. Y por otro lado, la resistencia, que antes no consideramos los efectos pericular y no consideramos el efecto de proximidad, ahora sí están afectados por dos factores que la aumentan. Entonces, si hiciéramos un comparativo, la resistencia aumenta por estos dos factores que explicaba recién, y la reactancia inductiva disminuye por las distancias a las que está dispuesta el conductor. Esta acotación la quería traer porque vamos a empezar a ver cuando veamos el tratamiento de líneas, o sea, el comportamiento de la misma, que vamos a empezar a despreciar el valor de resistencia de las líneas aéreas. ¿Por qué? Porque el valor de la reactancia inductiva es mucho más importante que el valor de la resistencia. Pero no vayamos a cometer el error de pensar que vamos a hacer lo mismo con los cables cuando tenemos que hablar de transmisión de potencia en los sistemas eléctricos de potencia. Porque tiene mucha más importancia la resistencia que la reactancia inductiva en el análisis de, supongamos, caída de tensión en la línea o en el tramo a considerar. Eso era no. Bien, ¿seguimos? Adelante. Bueno, recién mencionábamos que los cables apantallados tenían cada conductor en su periferia una pantalla metálica conductora. Bueno, cuando se trata de un tendido largo, de una distancia considerable, lo ideal es tomar esas pantallas, ponerlas en cortocircuito entre sí y conectar la tierra en ambos extremos. Pero acá lo que va a pasar es que cuando circule corriente por los conductores, esta va a inducir una FEM en la pantalla metálica y al estar puesta a tierra en dos puntos, va a circular una corriente. Entonces después vamos a ver más adelante que esa corriente va a tener una influencia sobre la resistencia del conductor. Bueno, para tendidos cortos se usa poner a tierra solamente un extremo, siempre y cuando la tensión inducida no supere los 50 o 60 volts como máximo. Y también hay que tener en cuenta que una corriente de cortocircuito puede hacer elevar esa tensión a valores superiores a 1 kilovolt más o menos. Y por eso en muchos casos se usa la colocación de cargadores de tensión justamente para drenar las corrientes producidas por semejante tensión. Bueno, podemos decir también, si analizamos un conductor con las vainas puestas a tierra en ambos extremos, podríamos decir que se comporta como un transformador en cortocircuito, con el secundario en cortocircuito. Recién lo que mencionaste estuvo muy interesante y quizás los vas a ampliar más o lo van a ampliar más cuando hablen de los diferentes tipos de configuraciones de tendido de cable. Pero estaría bueno que digas, digamos, por qué eso de no permitir que sea más de 60 volt la tensión que se induce, y en el caso de una corriente de cortocircuito que provoque una mayor tensión inducida, digamos, ¿cuál es el efecto que produciría en el cable el hecho que se induzca esa tensión? ¿Cuál es el problema, digamos? Y lo primero que se va a ver afectado con la presencia de esta tensión va a ser el aislante.
igual eso lo íbamos a profundizar cuando digamos la parte de conexión cross-bonding, Bueno, link de bond, perfecto. pero lo que usted dice, la pregunta que hizo, lo que se va a ver afectado es la aislación, como primera. Bien. ¿Y qué aislación? ¿Cuál de las dos? ¿Del lado de la aislación con el conductor o la aislación hacia la Tierra? La aislación hacia la Tierra. Aislación hacia la Tierra. Sí, Sí, también podría darse con el conductor, pero esa aislación con el conductor está preparada para soportar la tensión de servicio. claro, Es más lógico que se perfore la aislación a tierra, digamos. Y el tema de los 60 voltios inducidos es un valor de seguridad operativo, digamos, para que si alguien va a trabajar en un cable o se acerca a un cable que está tensionado, esa tensión de 60 volts es una tensión de seguridad, digamos. claro, que protege tanto al operario o quien esté ahí, y así Como, también el equipo, como el cable también. Exacto. claro. Bueno, acá tenemos estas fórmulas que tienen dos términos. El primer término es la resistencia del cable dada por la corriente alterna, el efecto Askin y bueno, el efecto Joule. Y el segundo término es es la componente de la resistencia que se incrementa el cable debido a la corriente circulante en las pantallas. Entonces ahora vemos que la resistencia ya no es como la que calculábamos antes, sino que hay que tener en cuenta la influencia de esta corriente inducida. Lo mismo pasa con la reactancia. Esta es la reactancia propia del conductor más, bueno, en este caso menos, la reactancia la reactancia producida por la circulación de corriente. Bueno, en realidad no es producida, sino es la reactancia mutua. Bueno, acá hay unas definiciones de qué son cada término de la fórmula 1 y 2. RB es la resistencia y la vaina. eh, X multiplicada por, o sea, omega por L, es la reactancia, donde L su S es la inductancia propia de los conductores por unidad de longitud, que al multiplicarla por omega, obtenemos la reactancia mutua. Bueno, aquí tenemos esta imagen que representa una línea monofásica en donde en uno de los conductores la corriente se puede considerar entrante o saliente y en el otro el sentido opuesto al anterior. Aquí tenemos las cotas, que en este caso la cota D es la distancia entre los conductores, R sub 0 es el radio medio de la pantalla y R es el radio del conductor. Vamos a considerar un punto alejado, punto P, que nos va a servir para el cálculo. Y ahora vamos a calcular la reactancia inductiva de cables monofásicos con vaina metálica. Bueno, si recordamos un poco teoría de los campos, la expresión de la FEM inducida, dada por la ley de Faraday-Lenz, dice que la FEM inducida es menos la variación del flujo respecto del tiempo, la derivada del flujo respecto del tiempo. Que si le damos características vectoriales a ese flujo, El flujo concatenado, que no es lo mismo que el flujo. sí, el flujo concatenado, disculpe.
Si le damos características vectoriales, sería el flujo máximo por el seno de omega t. Reemplazando esto en lo anterior, vemos que la derivada de esta expresión es menos omega por el flujo máximo por el seno de omega t menos pi sobre 2, y eso nos dice que la FEM inducida está atrasada a 90 grados respecto al campo que la produce. Bueno, ahora calculamos el valor eficaz de la FEM y llegamos a la siguiente expresión. El FEM es menos J por omega por el flujo. Bueno, ahora resulta necesario calcular el flujo concatenado por cada vaina para encontrar el FEM inducido. Bueno, ahora vamos a poner la imagen anterior y vemos que tenemos un flujo producido por esta corriente y otro producido por esta corriente, que va a ser concatenado por las vainas. Entonces, el flujo producido por la corriente del conductor de la izquierda va a estar dado por esta constante por la integral que va desde R0 a D1P, que sería la distancia del conductor al punto que habíamos definido para el cálculo, de 1 sobre x diferencial de x. Trabajando esta expresión nos queda 2 por 10 a menos 7i logaritmo natural de D1P sobre R0. De manera análoga hacemos lo mismo con la corriente del otro conductor, cambiando los límites de integración, en este caso que va desde la distancia D a D2P, y llegamos a la misma expresión con signo negativo porque la corriente va en otro sentido y cambia el cociente de distancia, que es el argumento del logaritmo. Ahora, haciendo una sumatoria de ambos flujos, sumamos las expresiones obtenidas y trabajamos un poco algebraicamente, aplicando una de las propiedades del logaritmo, y llegamos a esta expresión final. Si ahora consideramos que el punto que elegimos como arbitrario lo trasladamos al infinito, vemos que la distancia D1P y D2P tienden a ser iguales. Entonces este cociente tiende a 1, quedando el flujo concatenado por la vaina igual a 2 por 10 a menos 7i, logaritmo natural de la distancia de separación entre los conductores sobre el radio de la pantalla. Esas van a ser las dos variables que van a condicionar al flujo concatenado por la vaina. Lo vamos a medir en Weber sobre metro. Bueno, a dicho flujo lo vamos a reemplazar en la expresión de la FEM y lo vamos a definir por una frecuencia de 50 Hz, quedando la expresión final de la FEM inducida en la vaina, representada por la fórmula que vemos acá. Bueno, acá esto lo puse porque es interesante. Se puede extender esta fórmula a un sistema trifásico equilibrado, sustituyendo D por la distancia media geométrica entre los centros de conductores. Ahora, si a esta expresión del flujo la dividimos por la corriente, lo que nos queda es la inductancia mutua entre la vaina conductora y los conductores. Si a esta inductancia mutua ahora la multiplicamos por omega, lo que vamos a obtener es la reactancia inductiva mutua.
que aplica a una frecuencia de 50 Hz, nos queda esta expresión, medida en ohm por kilómetro. Y reemplaza en la fórmula de la FEM, nos va a quedar que en esta expresión que la FEM va a depender de la corriente y de la reactancia mutua entre la vaina y el conductor. Bueno, ya tenemos la FEM, tenemos la reactancia. Lo que queremos saber es qué corriente va a circular por esa vaina, porque anteriormente dijimos que al estar en cortocircuito se comportaba como un transformador con el secundario en cortocircuito. Entonces eso evidentemente va a implicar una circulación de corriente. En esta expresión aplicamos ley de Ohm, tensión de FEM sobre impedancia, que en este caso está por unidad de longitud, por eso está la L. Y bueno, ahora para calcular XL', sería la inductancia, la reactancia inductiva, procedemos de calcular de igual manera, que en las líneas aéreas obteniendo la expresión, la que habíamos desarrollado hace un ratito. Bueno, en este caso, si a este flujo, al flujo concatenado por la vaina, lo dividimos por la corriente de la vaina, vamos a obtener la inductancia de la vaina, que multiplicada por omega nos va a dar el valor. Es un poco lo que vimos. Si a esta inductancia la reemplazamos en la fórmula de la corriente circulante por la vaina, vamos a llegar a esta expresión. Que es lógico lo que dijimos recién, porque la corriente que va a circular por la vaina, valga la redundancia, va a ser proporcional a la corriente que circule por el conductor y va a ser proporcional también a la reactancia inductiva mutua que haya entre el conductor y la vaina. Bien, ahora vamos a meternos en el cálculo de la reactancia inductiva de cables monofásicos con vaina o forro metálico por los que circulan corrientes inducidas. De vuelta el gráfico recién, y si ahora tomamos como conductor en análisis el de la izquierda, vamos a desarrollar la expresión del flujo concatenado por dicho conductor. Entonces ese flujo concatenado va a ser la suma de flujos producidos por este conductor, esta vaina y su propia vaina. Entonces, como factor común sacamos el 2 por 10 a la menos 7 y acá en este factor nos queda una suma de términos que cada término va a representar la componente del flujo producido por cada conductor en análisis y concatenado por el conductor que estamos analizando. Como por ejemplo el primer término es el flujo producido por la corriente I del conductor y el conductor propiamente dicho. El segundo es el flujo producido por la corriente menos I, acá menos I' me parece que no va, que sería esta corriente, aplicada a una distancia D del conductor que estamos analizando. El tercer término es la componente del flujo dada por la corriente I', que sería la corriente de la vaina del propio conductor, y el radio de la vaina sería la distancia a la que ésta se encuentra del conductor que estamos analizando. Y por último, esta sería la componente del flujo de la corriente de la vaina del conductor del lado, digamos, que se encuentra a una distancia D del conductor que estamos analizando. De esta forma quedaría el flujo concatenado por el conductor
de la izquierda. Bueno, ahora, como decimos que I' es la corriente de la vaina, reemplazamos la expresión que obtuvimos anteriormente y trabajamos un poco algebraicamente esta expresión y la dividimos por la corriente. O sea, si dividimos el flujo por la corriente, lo que vamos a obtener va a ser la inductancia total. Y se nos separa en dos términos. El primero es la inductancia propia del conductor y la segunda es la inductancia mutua entre el conductor y las vainas. Si a esa expresión la multiplicamos por omega, obtenemos la reactancia total por fase y trabajándola un poco algebraicamente vamos a llegar a la que vemos acá. Si recordamos el principio cuando dijimos lo de la resistencia y a este valor de reactancia le sumamos el valor de resistencia que habíamos visto, nos quedaría la expresión de la impedancia total. Entonces ya tenemos casi todos los parámetros estudiados. Y ahora, bueno, quedaría aclarar acá de tal modo, cuando existe circulación de corrientes inducidas en las pantallas, el conductor se comporta ofreciendo resistencias y reactancias ficticias o equivalentes. Es lo que habíamos dicho al principio. Dichas reactancias y resistencias equivalentes están dadas por estas expresiones y acá en este cuadro vemos qué significa cada variable, donde R es la resistencia que ofrece el conductor en la corriente alterna sin influencias externas. La influencia externa vendría a ser la vaina, donde R es la resistencia de la vaina o el forro metálico, y las reactancias calculándose mediante esta expresión, siendo X la reactancia propia también y XM la reactancia mutua. R0 es el radio medio del forro de la vaina, ya lo dijimos cuando mostramos las cotas. Bueno, y ya para cerrar, por el caso de líneas trifásicas, se reemplazan las distancias D entre conductores por la distancia equivalente según la configuración de la línea. De esa manera vamos a tener aproximaciones válidas por el cálculo. Bueno, acá termina lo de la clase de hoy que me correspondía. Si quedó alguna duda, tenemos, y si no les cedo la palabra. El tema no es confundir de que estamos hablando de cables, ¿no? Porque la imagen muestra una línea aérea y hablaba recién de línea. Siempre hace referencia a cables. Bien. Bien. Claro, o sea, ahí cuando está sacando esta última conclusión, ¿por qué podíamos reemplazar a D por el D equivalente? ¿Recuerdan ustedes en línea aérea por qué reemplazábamos la distancia D entre fases por el D equivalente? Por la segmentación de los conductores, ingenieros. No, en línea aérea porque vos ahí me estás poniendo una figura de línea aérea. En línea aérea no están segmentados los conductores. La disposición de los conductores. Claro. Ante la asimetría, la configuración geométrica de los conductores en los postes, si es asimétrica, teníamos que lograr un promedio de las inductancias a lo largo de toda la línea, para lo cual llevamos adelante las transposiciones. Y al llevar adelante las transposiciones tomábamos, ¿no es cierto?, un D equivalente que terminaba siendo un promedio de las distancias entre fases
en cada tramo. Y por eso reemplazábamos la D como distancia entre fases por el D equivalente. En línea subterránea no tenemos ese inconveniente, porque estamos tratando, si son cables tripolares, que están con una configuración triangular, la separación entre fases. Por lo tanto, es una separación simétrica. Entonces, toma directamente la distancia entre fases. Y esto será, ¿no es cierto?, a considerar cuando el tendido del cable subterráneo es coplanar o lleva una, o sea, mejor dicho, es a través de cables unipolares que la conformación en el tendido no es simétrica. Entonces ahí tendremos que sacar el D equivalente en función de esa asimetría que tenemos. ¿Está claro eso? Siempre vamos a hablar de D equivalente cuando tenemos asimetría en la configuración del posicionamiento de las fases entre sí. Bueno. Eso podría suceder cuando tenemos conductores unipolares, o sea, cada fase... Sí, por eso sí lo dije, que es para el caso de tendido de cables unipolares. Cuando son cables tripolares no tenemos problema de asimetría en la disposición geométrica. Esto es para el caso cuando tenemos tendido de conductores unipolares. Bueno, perfecto. Bueno, yo soy Bruno Ávilo. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Badino. Perfecto. Y bueno, voy a continuar con la exposición. Bueno, yo voy a hablar de la capacitancia de los conductores con pantalla metálica. En un principio podemos definir a la capacitancia como el efecto de la diferencia de potencial a la cual nosotros le vamos a aplicar un cable en su conductor con respecto a la pantalla metálica que va a estar unida a tierra y va a generar bueno, la capacitancia. Vamos a definir, vamos a empezar definiendo, bueno, la carga eléctrica del conductor por la ecuación, donde la carga es la integral doble de la densidad de flujo eléctrico por el diferencial de superficie. Vamos a hacer unas consideraciones. Ahora nosotros vamos a tomar un cable que va a tener una longitud L determinada y un diámetro de 2x. Bueno, con eso vamos a decir que la carga va a ser igual a la densidad de flujo eléctrico por integral cerrada del diferencial de L, lo cual una vez integrando nos va a quedar que va a ser la densidad de flujo eléctrico por 2πx. Despejamos, vamos a despejar y nos va a quedar que la carga, la densidad va a ser igual a la carga, bueno, sobre 2πx. También podemos escribir a la densidad como la constante dieléctrica por la intensidad de campo eléctrico. Bueno, la despejamos y encontramos lo que valdría la intensidad de campo eléctrico. Ahora con esto nosotros vamos a poder calcular la diferencia de potencia que vamos a tener en esta imagen desde el punto 1 al punto 2, que luego lo vamos a utilizar para el cable. Bueno, acá vamos a poner que esta diferencia de potencial va a ser B12, es la integral que va a ir desde la distancia 1 a la distancia 2 por la intensidad del campo por el diferencial de. Bueno, vamos a reemplazar por lo que obtuvimos anteriormente. Lo que obtuvimos antes, vamos a sacar las constantes, donde tenemos que es la carga, 2π y la constante dieléctrica. Una vez que integramos, y bueno, realizamos
las propiedades del logaritmo, vamos a terminar con esta expresión, que va a ser la carga sobre 2pi en la constante del logaritmo de la distancia 2 sobre la distancia 1. Ahora tenemos un cable donde vamos a tener que el punto 1 va a estar ubicado en la periferia del conductor del cable y la distancia de 1 va a pasar a ser R minúscula. Y el punto 2 va a estar ubicado en el radio interno de la pantalla metálica y va a ser R mayúscula. Vamos a reemplazar valores y vamos ahora a llamar a esta tensión que encontramos como la tensión entre el conductor y la pantalla. Bueno, ahora vamos a calcular la capacitancia por unidad de longitud del conductor y de la pantalla. Vamos a utilizar la fórmula y vamos a reemplazar la tensión que encontramos recién, Bn. Bueno, se puede ver que se cancelan las cargas y nos va que, bueno, después lo seguimos, reemplazamos las constantes de esta expresión, en donde, bueno, vamos a reemplazar la constante dialéctrica por la constante dialéctrica del vacío y la relativa del aislante. Y bueno, lo vamos a medir en microfarads por kilómetro. También, bueno, la apunte nos muestra ponerlo en logaritmo base 10, digamos, logaritmo decimal, y lo único que hacemos multiplicamos por 2,3. Y bueno, ahora vamos a calcular la reactancia capacitiva por kilómetro. Utilizamos la fórmula, reemplazamos valores y nos va a quedar en megaohm por kilómetro. Y bueno, y por último tenemos que la reactancia capacitiva total por fase del cable va a ser esta, la cual es inversa a la longitud del cable. Nos quedan megaohm. Bueno, un punto muy importante en las líneas de transmisión de potencia va a ser la longitud crítica del cable. Acá vamos a tomar un cable monofásico de una longitud L determinada y le vamos a aplicar una tensión alterna Bn. Esta tensión, tenemos la pantalla del cable conectada a tierra. Y vamos a tomar la reactancia capacitiva como un parámetro concentrado. Vamos a reemplazar los valores que obtuvimos recién de la reactancia, y con esto podemos ver que la corriente capacitiva que va a circular por el cable va a estar, o sea, los factores que intervienen, que son directamente proporcional, sería la frecuencia, la permeabilidad relativa del material aislante, la longitud y la tensión a la cual se le va a aplicar. Vamos a considerar como constante la frecuencia y la tensión de que ya sea una línea establecida, y si nosotros fijamos para un valor determinado de la constante dieléctrica, va a haber un valor de longitud el cual nos va a hacer circular una corriente capacitiva que va a ser igual a la capacidad de transmisión de la línea, digamos. Entonces, esto no solamente es muy importante la longitud crítica del cable, sino cuando estamos llegando a la longitud crítica del cable, porque se va a ver muy reducida la capacidad de conducción del cable. Acá doy un ejemplo más o menos como para tener una relación. En un cable que tengamos una tensión de 345 kV con una constante dialéctrica de 3,54 y un espesor de adelante de 25 milímetros, la longitud crítica va a estar a los 43 kilómetros. Y después, buscando, encontré otro más o menos, parámetros más o menos, que para una línea de 400 kV, la longitud crítica va a estar entre 40 y 60 kilómetros, y por una línea de 220 va a estar a los 110 kilómetros. O sea que a medida que vamos bajando la tensión de la línea, se pueden hacer, digamos, transcursos más largos. Bueno, y algo como solución acá puse, digamos, para acordarme de
En estas líneas es algo muy importante tratar de bajar la constante dieléctrica del cable, digamos, para poder tener o sea, tener la longitud crítica lo más lejos posible. Y otras cosas que se saben hacer cuando se transmite potencia y tenemos horas que no son pico, digamos, en la cual los cables no están transportando mucha potencia, es desconectar los cables que no sean tan importantes, como así. Bueno, entramos a lo que son las características de la acción de los cables. Discúlpame, Padino. Sí. Padino. Discúlpame, me gustaría seguir hablando un poco de esto de la longitud crítica del cable para que no quede alguna confusión. O sea, lo explicaste bien, pero me gustaría ver si tus compañeros lo han entendido bien. Perfecto. Porque de acuerdo a lo que vos estás mostrando ahí en pantalla, estás diciendo que un cable para una tensión de 345 kilovolts, una rigidez dieléctrica de 3,54, un espesor del aislante de 25 milímetros, tiene una longitud crítica de 42 kilómetros. La pregunta es esta. O sea que yo, con ese cable, ¿puedo llegar a transmitir potencia solamente hasta 42 kilómetros? O sea, ¿es mi límite esa longitud para transmitir potencia a una demanda, a una carga? Esto sería... O sea, quisiera extenderla la pregunta también a todo el curso para ver, ¿no es cierto?, qué les quedó como concepto de longitud crítica. Quiere decir, profe, que a esa distancia la corriente capacitiva se va a igualar a la capacidad de transmisión de corriente del cable. Algo así sería. Sí, estás orientado, pero no me conforma cómo lo estás expresando. O sea, no tendría disponibilidad el cable para transmitir, porque por más que esté desfasado 90 grados, está ocupándose la corriente para derivarse por el capacitor que está formando y no para transmitirle esa energía a la carga, digamos. Bien, pero ese limitando capacitor, la capacidad del cable. ¿ese capacitor está concentrado en algún punto de la línea o está distribuido a lo largo de todo? No, es distribuido, es parámetro distribuido, está a lo largo de todo el cable. O sea, es un parámetro, es un efecto transversal debido a que existe una diferencia de potencial entre el cable y la pantalla que produce una circulación de corriente capacitiva a lo largo del cable, pero los capacitores están distribuidos a lo largo de todo el cable, ¿cierto? Eran capacitores es la suma de paralelo, todos los capacitores en paralelo, digamos. Claro. A lo largo de todo el Entonces, el concepto de longitud crítica no es un concepto de la máxima longitud a la que puedo transmitir una determinada potencia con ese cable, sino que me da la idea que si yo transmito a esa distancia, ese cable, por el solo hecho de estar energizado, o sea, no tengo conectada carga en el extremo receptor, sino que solamente lo energizo desde el extremo transmisor, me va a hacer circular una corriente de igual valor que la capacidad máxima de transmisión que tenga ese cable. ¿Se entiende? ¿Cercano al límite térmico, ingeniero? ¿Cómo? Cuando habla de capacidad máxima, o sea, ¿sería cercano al límite térmico? Sí, sí. Los cables
se seleccionan satisfaciendo distintas condiciones, y eso lo deben haber visto en instalaciones. Una es decir, está limitado por el límite térmico. La otra por el límite de la caída de tensión. Y la otra por el límite de la corriente de cortocircuito que es capaz de transportar durante un segundo. Esos límites son los que me van a poder permitir, o sea, me van a establecer el diseño del cable para poder transmitir una determinada potencia. O sea, yo voy a tener a alguien que me demanda una potencia, yo la tengo que alimentar esa potencia con un cable, entonces voy a verificar el cable que yo diseñe o seleccione a que no tenga una caída de tensión mayor que una permitida. No me produzca un efecto térmico en la corriente de que me dañe el aislante. Y que cuando la corriente que circule en el cortocircuito por dicho cable no se vea dañado en el término de un segundo, que es el término adoptado como decir límite para la apertura de una protección. Esos son los límites que me van a fijar el cable que yo voy a elegir. ¿Me entienden? Esto es un límite teórico de que si yo energizo un cable en vacío de una longitud crítica, de una longitud de 42 kilómetros para este caso, me va a circular, ¿en dónde? ¿En qué punto del cable me va a circular la corriente máxima que puede soportar ese cable? Al comienzo. Claro. O sea, al comienzo del cable, porque al comienzo del cable voy a estar recolectando todas las corrientes que se van a ir derivando por cada uno de los capacitores que están puestos en paralelo desde el comienzo hasta el final del cable. Entonces, si yo en ese momento estoy transmitiendo con ese cable su corriente nominal en el comienzo del cable, si le quiero conectar una demanda en el extremo final, por más pequeña que sea, va a hacer que la corriente en el comienzo del cable sea mayor que la máxima de capacidad de carga del cable. Pero es un concepto teórico de la longitud crítica del cable. Porque la selección del cable que yo voy a elegir para transmitir una determinada potencia, lo elijo con otros límites. ¿Me entienden? No sé si quedó claro. Ingeniero, entonces no es que la corriente esa que circula por los 42 kilómetros, sino que al comienzo del terminal del transmisor. Exacto. Esa corriente es la que va a circular en el arranque del cable. A medida que vamos avanzando en la longitud del cable, esa corriente se va haciendo cada vez menor. Pero a mí el efecto, o sea, a mí el cable, el efecto de temperatura me lo va a producir la corriente que circule multiplicado por la resistencia, o sea, el I cuadrado R. Entonces el cable se me va a calentar al comienzo, no después de que transcurrió una distancia. Entonces yo tengo que tener cuidado, no vencer el efecto térmico que puede soportar el cable al comienzo del mismo, cuando la distancia es igual a la longitud crítica, en el caso de que lo tenga desenergizado. ¿Queda claro? Bien, y si nosotros le ponemos la carga, ¿qué pasaría ahí? Y se te va a calentar, o sea, digamos, la longitud esa la va a tener que reducir. Para el mismo cable va a tener que reducir esa longitud para transmitir ahora potencia a una carga. Y va a tener que disminuir esa longitud tantos kilómetros como de acuerdo a la carga que vos quieras alimentar. Igual sucede, ingeniero, si aumento la longitud sin carga.
Si aumenta la longitud sin carga, va a aumentar la corriente al comienzo del cable y le va a violar su límite térmico. Estamos en la misma condición de agregarle una carga en el extremo de longitud crítica. Exactamente. ¿Qué podríamos hacer si quisiéramos alimentar una demanda? ¿Cómo se podría lograr, digamos, con este cable que está en su longitud crítica? ¿Qué debiéramos hacer? Compensar el efecto capacitivo con algún reactor. Sí, señor. Sí, Así Martina. es. Se nota que Martina ya estuvo con nosotros. Qué bueno, porque algo le ha quedado. O sea, agregar una carga inductiva sería para disminuir Exacto, agregar una carga inductiva. Claro. Lo que ha dicho Martina recién, que ha sido muy oportuno su comentario, es compensar el efecto capacitivo. O sea, el efecto capacitivo me produce una circulación por el cable debido a la capacitancia que se genera al estar tensionado el cable. ¿Cómo yo puedo disminuir ese efecto capacitivo? ¿Qué es lo contrario al efecto capacitivo? Un efecto inductivo. ¿Cierto? Ya vamos a ver cómo hacemos para compensar estos efectos entre sí. O sea, vamos a tener que comenzar a hacer el análisis del comportamiento de las líneas de acuerdo a su longitud y según los parámetros que vayamos a modelar o vayamos a tener en cuenta en el modelado de cada línea. O sea, para líneas cortas va a ser un modelado, para línea de mediana longitud otro, y para línea de larga longitud otro. Y vamos a conocer más adelante un concepto que se llama concepto de potencia natural, que es cuando la línea trabaja compensándose el efecto capacitivo con el efecto inductivo de manera natural. Pero ahora yo creo que nos tendría que quedar simplemente este concepto. Para disminuir el efecto capacitivo, tenemos que crear un efecto inductivo, porque tiene un comportamiento contrario. Ya vamos a ver después cómo. Pero lo que dijo Martina es lo que realmente se trata de hacer. Gerardo, querías llevarlo un poquito más allá? No, era eso nada más. Era eso. Está bien. O sea, era lógico que a lo mejor los que hayan visto ya este tema, como Martina, lo pudieran responder. A lo mejor las preguntas estas, a los que recién están empezando a cursar ahora, quinto año, y eso no era una pregunta de decir para sí o sí que lo sepan todo. Pero estuvo bueno la apreciación de Martina. Yo creo que pueden responderle igual. ¿Eh? Yo creo que la pueden responder igual. Hay que darle las oportunidades. Y Claro. sino que tienen un bolazo, total. Exactamente. No va a pasar Total, nada. ahora en estos momentos no es por los puntos. Así que... No Adelante, sé si quieren Fabi. terminar. Estamos a 3 minutos, Inge. Quizás esto tenga que pasar Sí, para... a lo mejor tendrían que cerrarlo a esto más en la próxima clase. Bueno, A lo mejor si queda sé, alguna pregunta, más vale, Vadino, tomamos no sé unos si- minutos para alguna pregunta. Ingeniero, al final es un parámetro concentrado o distribuido, porque, o sea, es distribuido a lo largo de toda la línea, en los 42 kilómetros esto, son los capacitores, digamos, pero la corriente circula en el comienzo de la línea. Entonces lo tomamos como la corriente capacitiva. No. El hecho de definir si un parámetro es concentrado o es distribuido es a los fines de modelar matemáticamente el estudio del comportamiento de la línea de transmisión. Todo parámetro eléctrico es distribuido a lo largo de la línea. O sea, el fenómeno físico yo no lo puedo concentrar en un punto, porque en definitiva la capacitancia tiene se produce a lo largo de la línea.
Y va a depender la capacitancia total de la longitud de la línea. Lo mismo con la resistencia. Ahora bien, yo para poder modelar mi línea que tengo en estudio, según la longitud que tenga la línea, voy a poder realizar concentración de esos parámetros y en algunos casos no tenerlos en cuenta, porque el error que voy a producir de no tenerlo en cuenta o de tenerlos concentrados es ínfimo comparado a si lo tuviera que tener en el cálculo distribuido. Si yo lo tengo en el cálculo distribuido, me lleva más tiempo para resolver el modelo matemáticamente cuando no es necesario según la longitud que tenga la línea. ¿Me entendía, Divela? Sí, está claro. Los parámetros físicamente están distribuidos a lo largo de la línea. Que yo los concentre para modelar matemáticamente el comportamiento de una línea es otra cosa. Digamos de esta forma, si uno los concentra, está haciendo un modelo de línea o de cable más simplificado, mientras que más, digamos, los partimos, esos parámetros, la respuesta del modelo de la línea, del cable, va a ser más parecida a la realidad. Y ya vamos a ver que es tan así que vamos a hacer un modelo de una línea de larga longitud con parámetros distribuidos, porque el modelo necesita, digamos, la distancia de esa línea, las características de esa línea, necesitan un modelo de esta característica, un modelo detallado con parámetros distribuidos para que se comporte lo más parecido a la realidad. ¿Se entiende lo que digo? Más concentrado, más básico el modelo. La respuesta va a ser similar a la realidad, pero va a tener errores grandes. Más distribuido hagamos el modelo, va a ser más parecido la respuesta a la realidad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Estamos en hora, Inge. si no hay preguntas, estamos liberados para... Ok.